cómo entender el mundo de hoy, ¿no? El mundo de hoy está cada día más complejo, pero también empieza a hacerse evidente en el escenario internacional que muchos analistas de repente empiezan a evitar tratar el tema con esta mirada, ¿no? Porque las guerras actuales yo creo que ya no pueden explicarse solamente con las categorías económicas o estratégicas de alguna manera, porque desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos viene instalando la idea de que los conflictos del siglo XXI serían esencialmente disputas por los recursos, por los mercados, por las rutas energéticas o posiciones de poder. Muy pocos líderes, como en el caso de Vladimir Putin, dijo que este plano ya no era tan así, la guerra pasaba a un plano más metafísica, aunque es cierto que estos factores siguen siendo determinantes, pero yo creo que no son suficientes para comprender la intensidad y la persistencia de ciertos enfrentamientos, ¿no? Y cada vez resulta más claro que junto a los intereses materiales vuelven a aparecer con fuerza las dimensiones civilizatorias, religiosas e identitarias. Y yo creo que basta con que demos una mirada un poco más macro en lo que está sucediendo en el mundo, porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la política y la religión estuvieron profundamente entrelazadas, ¿no? Yo creo que lo novedoso en realidad es que durante buena parte del siglo XX, no sé si se creyó que este vínculo había sido superado por la modernidad secular, sino que se intentó hacer que todos pensáramos de esta manera, ¿no? Pero la realidad hoy yo creo que demuestra que esta hipótesis era, en el mejor de los casos, incompleta, ¿sí? Recuerdo cuando acá en el auge del feminismo se empezó a pedir la separación de la iglesia y del Estado y buscar a la misma iglesia como algo, como el enemigo, ¿sí? A combatir. Y yo creo que hoy, observando a Irán, yo creo que es un ejemplo justo para poder entender este concepto por el cual intento hablar hoy. Porque muchas veces cuando se habla del comportamiento iraní, normalmente dan dos explicaciones relativamente simples, ¿no? La primera lo presento como un régimen teocrático que utiliza el Islam chiita como un instrumento político, y otros que lo describen como un actor racional que busca de alguna manera ampliar su influencia frente a Estados Unidos e Israel. Ambas explicaciones, por supuesto, que tienen elementos reales, pero yo creo que ninguna por sí sola alcanza para comprender la lógica profunda de este Estado. No sé si yo estoy capacitada para analizarlo, pero tengo una ligera idea de, por lo menos, cuál sería mi opinión en este caso, porque Irán no es solamente una república islámica, sino que también es la continuidad histórica de una de las civilizaciones más antiguas, ¿no? Estamos hablando de Persia, que antes de la expansión del Islam en el siglo VII, el mundo persa ya había desarrollado estructuras estatales bastante complejas, los sistemas administrativos y una fuerte conciencia de identidad cultural. Los imperios Aqueménida, Parto y Sasánida creo que no fueron simples formaciones políticas regionales, sino que constituyeron verdaderos centros de poder civilizatorio que organizaron durante siglos vastos territorios de Asia Occidental. Y cuando la conquista árabe llevó al Islam a Persia, esa civilización no desapareció, tampoco se diluyó dentro del mundo árabe. Los persas conservaron su lengua, su tradición literaria, su memoria histórica. Yo creo que sobre todo ellos conservaron una fuerte conciencia de continuidad cultural, y esto es muy valioso,
O sea, el Islam fue incorporado, fue reinterpretado y finalmente integrado dentro de esta matriz persa. Y con el tiempo esta integración adoptó una forma bastante particular, que fue el predominio del chiismo, ¿no? Y la consolidación del chiismo en Persia, especialmente a partir de la época safávida, en el siglo XVI, generó una identidad política dentro del mundo islámico, mientras la mayoría del mundo musulmán permanecía dentro del universo sunita. Irán desarrolló un sistema religioso y político basado en un chiismo duodecimano, ¿sí? Esta elección no fue únicamente teológica, también tuvo una función geopolítica porque permitió consolidar una identidad diferenciada frente al entorno regional y reforzar la cohesión interna de un Estado con una larga tradición imperial. Cuando en 1979 se produjo la Revolución Islámica, esa herencia histórica no desapareció. Yo creo que al contrario se fusionó con la ideología revolucionaria impulsada por Jamenei, y la nueva república combinó elementos religiosos con una narrativa política profundamente marcada por la memoria histórica de intervención extranjera. Y en la conciencia colectiva iraní ocupa un lugar central episodios como el golpe de Estado de 1953 contra el primer ministro Mohammad Mossadegh y organizado por los servicios de inteligencia occidentales. O también podemos hablar del respaldo internacional que recibió Irak durante la guerra contra Irán en la década del 80, ¿no? Entonces, yo creo que esta memoria histórica alimenta lo que vemos hoy, esta narrativa de resistencia frente a lo que el discurso oficial de repente tiene como una dominación externa. Y por eso, pensando en el conflicto actual entre Irán, Estados Unidos e Israel, yo creo que no podemos entenderlo solo como una disputa militar o estratégica, ¿sí? También yo creo que tiene una dimensión más identitaria y religiosa. Israel, por ejemplo, se define como un Estado judío, su existencia se apoya en esta narrativa histórica y cultural que remite al pueblo judío y la relación con la tierra de Israel, ¿no? Irán, por su parte, articula su discurso político a partir de la tradición islámica chiita y de una concepción de resistencia frente a lo que considera la hegemonía extranjera. Entonces, yo creo que este fenómeno es interesante porque podemos observar cómo se desarrollan en el terreno de la información, ¿no? Lo que dije la otra vez, que hoy los medios funcionan justamente como los tambores de guerra, ¿sí? Para coordinar las tropas, elevar la moral propia, intimidar al adversario. Y esto se realiza a través de los medios de comunicación y nos dan dos imágenes muy diferentes tanto de Irán como de Israel en este caso, y uno podría considerar que hay cierta profundidad en esta guerra. Yo creo que uno puede pensar en esta guerra como un factor religioso muy, muy importante, porque cuando cada uno de los gobiernos adopta, ¿no?, estos alineamientos internacionales rígidos y define los enemigos estratégicos, ¿sí?, sin que exista una amenaza directa contra el país, eso introduce estos riesgos innecesarios en el sistema internacional que está cada vez más delicado. Y yo creo que debemos mirar estos procesos con una mirada un poco más amplia, sin simplificar las cuestiones ideológicas o religiosas, porque en este contexto entender, yo creo que la dimensión histórica, cultural y religiosa de los actores, yo creo que se vuelve muy necesaria para interpretar correctamente los acontecimientos, ¿no?
Marcelo justo está preparando en poco, no sé si va a llegar para mañana en esta semana, para hablar justamente de estas cuestiones religiosas que están moviendo el tablero mundial, que a su vez es parte del análisis geopolítico, civilizatorio que estamos viendo. Y yo creo que el mundo actual, como tantas veces en la historia, la política internacional vuelve a moverse a un terreno donde los intereses materiales, ¿no?, convive con las identidades históricas, las creencias religiosas y estas narrativas civilizatorias que siguen influyendo en las conductas del Estado. Y no creo que deberíamos tomar tan a la ligera como hacen en Occidente, donde nos quieren separar absolutamente el Estado de la religión. Yo creo que deberíamos tener una política religiosa y tener en cuenta, ¿no?, la capacidad de influencia en el mundo actual y en estos cambios que estamos percibiendo. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Acá ya tenemos